Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que la persona que ha pasado por un cáncer ya no será la misma que era antes de la enfermedad. Porque nos han vendido la moto de que pedir ayuda es de débiles. Al final lo que yo hago ahora es disfrutar de la vida al máximo. El cáncer se habla. Un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. Me van a tratar con radioterapia. ¿Emitiré radiación? Si el cáncer se debe a alteraciones genéticas, ¿se hereda? Me han diagnosticado virus del papiloma humano de alto riesgo. ¿Quiere decir que voy a tener cáncer? Tanto si eres una persona que vive con cáncer como si convives con una, no te resultarán extrañas preguntas como estas o similares que posiblemente tú mismo te has planteado. Episodio 2. De preguntas y dudas frecuentes se habla. La noticia de un diagnóstico oncológico supone siempre un impacto importante en la línea vital de la persona. Las dudas alimentan la incertidumbre, cuesta comprender todo el proceso que vamos a vivir y es normal que quieras saber más. Sin embargo, no todas las fuentes de información son igual de creíbles. La facilidad de acceso a múltiples sitios en Internet, no siempre de confianza, suele terminar generando confusión o crear falsas expectativas. No por muchos seguidores en una cuenta se adquiere más credibilidad. La respuesta de un buscador, por mucha IA que tenga detrás, no puede sustituir la voz de los profesionales sanitarios cuando hablan de enfermedad, de ti. Ya sabes que en este podcast desmontamos mitos y bulos. Aquí el rigor, el conocimiento y la evidencia científica son imprescindibles para generar confianza y verdad. Hola, soy María Manjabacas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Cáncer se habla, el segundo de nuestra quinta temporada. Un episodio que vamos a dedicar a conocer algunas de las preguntas reales más frecuentes respondidas a diario en los distintos canales de información por el Servicio de Asesoramiento Médico de la Asociación Española contra el Cáncer. Queremos saber qué os preocupa más, cuáles son las dudas que más personas comparten. Para ello contamos con la participación de Santiago Méndez, urólogo, y Elías López, oncólogo radioterapeuta, que nos han visitado ya en varias ocasiones. Ambos forman parte del Servicio de Asesoramiento Médico de la Unidad de Atención a Pacientes y Usuarios de la Asociación Española contra el Cáncer. Santiago, Elías, bienvenidos de nuevo a El Cáncer se habla. Nos encanta teneros aquí y poder disfrutar de vuestra experiencia y de vuestro conocimiento. Igualmente, muchas gracias, es un placer como siempre. Un placer. Muchas gracias, el placer es nuestro. Hoy siempre dispuestos a poder hablar de cáncer. La gran mayoría de los pacientes oncológicos, ya lo estaréis viendo vosotros, y sus entornos cercanos buscan en Internet respuestas a sus dudas. Los buscadores y los asistentes de búsqueda de información asistida por IA, también los perfiles en redes de divulgadores, no siempre expertos, hay que decirlo, suelen recoger buena parte de esa inquietud que a menudo, al final, crece con las respuestas obtenidas. Aun entendiendo la necesidad de saber, de conocer qué sienten estas personas, ¿qué les podéis decir al respecto desde vuestra experiencia como profesionales médicos? También a las familias, ¿qué les decís? Bien, pues es una ayuda evidentemente y es lícito buscar información, pero hay varios problemas. Uno es que saber dónde buscar la información para que sea fiable. Por supuesto, no sirve la de cualquiera que no sea un profesional. Y después, otra de las dificultades es entender esa información. Hay que tener en cuenta que el cáncer no es una sola enfermedad. Son cientos de enfermedades distintas y además cada tipo de cáncer en cada paciente tiene unas características específicas que hay que conocer muy bien para poder interpretar esas posibles respuestas que podemos encontrar en la inteligencia artificial o en las redes. Pues hombre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. Yo lo que siempre recomiendo al paciente es que
utilice la inteligencia artificial para los temas médicos a día de hoy lo menos posible, o si lo usa, que le sirva para aquellas dudas que eso le genere, preguntarlas directamente al profesional. Porque, como ha comentado Santiago, cada paciente es diferente. Como dices, Elías, cada paciente es un mundo y, desde luego, sin voluntad de crear una de esas listas que buscan visitas, likes y ser trending topic, nos gustaría aprovechar vuestra experiencia en los canales de información de la Asociación contra el Cáncer para repasar algunas de las dudas reales que más os llegan. ¿Os parece? De acuerdo. Fenomenal. Recordamos que todos los días del año, las 24 horas del día, la Asociación Española contra el Cáncer os ofrece respuestas de confianza en el teléfono gratuito 900-100-036 y en la web contraelcáncer.es. Y ahora empecemos. Y no sé si esta pregunta no puede ser también la más frecuente, la que encabeza este top de dudas reales. ¿El cáncer es contagioso? La respuesta es no. Es la primera respuesta y rotunda. ¿Qué ocurre? Que puede haber dificultades al entender, enlazando con la respuesta que hemos dado anteriormente sobre la búsqueda de información en Internet o inteligencia artificial. Puede aparecer que algunos tipos de cáncer que pueden estar causados por agentes infecciosos que sí son contagiosos, por ejemplo, el virus del papiloma humano, por ejemplo, el virus de la hepatitis. Quiere decir que esos agentes que son factores de riesgo para poder padecer algún tipo de cáncer sí pueden ser contagiosos, pero el cáncer en sí no. ¿Estás de acuerdo, no, Elías? Totalmente. Esta no sé si es la más frecuente o la top, pero yo sí que creo que es de las más sencillas, porque es muy fácil decir que no, que el cáncer no se contagia, el cáncer no es una enfermedad infecciosa, con lo cual el paciente tiene que tener muy claro, y sobre todo los familiares, que no se van a contagiar porque un familiar suyo tenga cáncer. Con vuestra rotundidad yo creo que ha quedado claro, el cáncer no es contagioso. Vamos a escuchar otra consulta de las que responde a diario vuestro servicio de asesoramiento médico. Hola, mi madre ha tenido cáncer, aunque ya está bien afortunadamente, pero yo tengo una duda. Si el cáncer se debe a alteraciones genéticas, ¿puedo heredarlo? ¿Es hereditario el cáncer? Al fin y al cabo, yo dependo de mis genes, ¿no? De acuerdo, esto es una duda bastante frecuente y lógica, porque hay que distinguir entre que el cáncer se debe a alteraciones genéticas o mutaciones genéticas que hacen posible que las células se comporten de una manera anómala, dividiéndose rápidamente e incontroladamente, pero esas mutaciones se dan en lo que denominamos línea somática, es decir, no son heredables. Otra cosa es que tengamos mutaciones que sí pueden predisponer a padecer un cáncer. Son mutaciones concretas en genes concretos. Por ejemplo, el BRCA1 o BRCA2 para los cánceres de mama o de ovario. Es decir, si hay una mutación en la línea germinal que se transmite de padres a hijos, esa herencia que recibimos sí puede predisponer a padecer algún tipo de cáncer con mayor frecuencia. Pero el cáncer en sí no tiene por qué heredarse si no se debe a alguna de esas mutaciones, a pesar de que un daño del ADN que puede producir pues el tabaco, el alcohol, agentes externos, haya actuado sobre ciertos genes en nuestro organismo, pero en nuestro organismo propio, no heredables para las generaciones siguientes. Seguimos con una pregunta que tiene que ver con la radioterapia. Hola, me van a tratar con radioterapia. Lo que no sé si esto quiere decir que voy a emitir radiación tras el tratamiento. ¿Me lo podéis aclarar? ¿Podré salir a la calle? Elías, ¿qué tienes que decir? Pues mira, esto es muy sencillita también. No voy a emitir radioterapia porque a mí me traten con radioterapia. Puedo hacer vida normal, puedo salir a la calle y, sobre todo, lo que les preocupa, y alguna vez, pues muy a menudo nos llaman y nos dicen, ¿puedo estar con mi hijo? ¿Puedo estar con mi pareja? Absolutamente. Puedo estar con familiares, con amigos. La irradiación, cuando entra en forma de fotones, habitualmente tratamos generalmente con fotones, a veces ya también con protones, va dirigida a la zona donde está el tumor y alrededor, pues órganos sanos van a recibir parte de irradiación, por eso hay efectos secundarios. Pero ahí se queda la irradiación, luego no la voy a pasar
a ningún familiar, a ningún amigo. Puede hacer vida normal con las limitaciones que pueda tener el tratamiento, pero totalmente tranquilos y absolutos de esto. Y esta es otra de las dudas reales que más a menudo seguro que os formulan. ¿Qué hace falta para entrar en un ensayo clínico, Santiago? Los ensayos clínicos están diseñados para unos perfiles de pacientes concretos. Es decir, tienen criterios de inclusión, criterios de exclusión que son muy estrictos. Entonces, para entrar en un ensayo clínico, pues es conveniente consultar con el oncólogo, que es el que conoce en profundidad tanto el proceso del paciente, su enfermedad, sus características, incluso sus características biomoleculares, los tratamientos a los que ha sido sometido anteriormente, la respuesta a los mismos y la situación clínica del paciente. Por eso no es fácil elegir un ensayo, un estudio clínico, porque hay que conocer muy bien al paciente y todas sus características, a la vez que conocer bien lo que nos van a solicitar en ese ensayo clínico. Por eso el más adecuado para poder proponer un ensayo clínico es el oncólogo que está a cargo del caso del paciente. Y de vez en cuando nos llegan convocatorias de cribados para algunos tipos de cáncer, pero la pregunta que nos hacemos muchos, que nos hacemos realmente todos los cánceres tienen su cribado. A ver, todos no tienen su cribado porque, al igual que decíamos antes que en un ensayo clínico hay que tener unos criterios de inclusión o de exclusión para poder hacerlo, para que el cribado sea eficaz, es decir, al final el cribado lo que tiene que lograr es un diagnóstico precoz y que además eso se traduzca en mejora en supervivencia global, supervivencia libre de progresión para el paciente. Y para eso se requieren algunos requisitos, ¿no? Es decir, que el tumor sea muy frecuente, que pueda realizarse unas pruebas de cribado sencillas que lleguen a toda la población, y eso a día de hoy podemos hacerlo en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de cervix, y es verdad que se pretende llegar a otros tumores y están en marcha algunos programas para ver si se puede implantar también en el cáncer de pulmón y en el cáncer de próstata. Y bueno, según avance todo, pues igual llegará un día en que podamos hacer estos cribados a la mayoría de tumores. Pero a día de hoy esto es lo que podemos hacer. Vamos a escuchar ahora otra consulta realizada en los canales de información de la Asociación contra el Cáncer. Hola, buenas. Resulta que me han diagnosticado virus del papiloma humano de alto riesgo. Por lo que he leído en un chatbot, ¿voy a desarrollar cáncer? ¿Quién me contesta? Pues yo mismo, si quieres, María. Vamos a ver, el tener una infección por el virus del papiloma humano, aunque sea de un grupo de alto riesgo, porque tenemos que recordar que hay más de 100 subtipos del virus del papiloma humano, unos producen verrugas, nada más, y otros sí que los denominados de alto riesgo pueden producir a largo plazo cambios celulares que deriven en un cáncer, por ejemplo, de cuello uterino o de cervix. ¿Qué ocurre? Que no todas las personas que están infectadas o que han pasado por una infección del virus del papiloma humano van a desarrollar un cáncer. Lo primero es que tiene que ser, como digo, de un subtipo de alto riesgo, después que esa infección que normalmente se aclara, se soluciona sola, no se solucione y se cronifique a lo largo del tiempo para dar lugar a cambios celulares que en un futuro pudieran convertirse en cáncer. Generalmente el paso de infección incluso crónica por el virus del papiloma humano a cáncer, lo más frecuente, cáncer de cuello uterino, requiere de un proceso bastante largo. Además, pasar por una serie de circunstancias anatomopatológicas como pueden ser problemas de FIN tipo 1, tipo 2, tipo 3, es decir, cambios progresivos en las células que son detectables antes de que se haya producido el cáncer. Por tanto, resumiendo, el tener una infección por virus del papiloma humano no siempre va a dar lugar a un cáncer de cuello uterino o de otro tipo. Tengo aquí otra de las dudas que os han hecho llegar. Tengo un diagnóstico de cáncer en mi hospital de referencia y me gustaría tener una segunda opinión clínica. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues efectivamente la segunda opinión es algo que ya muchos pacientes demandan y es un derecho que tiene el paciente. Es fundamental que exista una relación de confianza entre médico y paciente.
Si por las circunstancias eso no se establece o tengo dudas de lo que me están planteando, igual no es lo más correcto o quizás hubiese otra opción, puedo pedir esa segunda opinión, es un derecho y lo tiene fácil. El paciente lo que tiene que acudir es al servicio de atención al paciente del hospital donde le están tratando. Y ahí, pues, dejar por escrito que quiere una segunda opinión y ya ese es el trámite para poder obtenerla. Queda muy claro, Elías, ¿verdad? La segunda opinión es un derecho, aparte de que sea una demanda, un derecho. Esta consulta que vamos a escuchar ahora también es muy habitual. Hola, buenos días. Resulta que me han intervenido de cáncer y me han extirpado todo el tumor. No entiendo entonces por qué tengo que recibir quimioterapia si ya no hay cáncer. Santiago. Bien, esta consulta también es bastante frecuente y en cierta manera parece lógica. Si hemos extirpado todo el tumor, ¿por qué necesitamos más? Bien, pues puede ser por varias causas. Una, porque sepamos que el tumor tiene una agresividad especial que le va a hacer susceptible de que en un futuro pueda volver a recidivar, es decir, que vuelva a aparecer de nuevo el tumor. Esa puede ser una circunstancia. Otra circunstancia puede ser que, claro, en la cirugía nosotros lo que estamos extirpando es tumor macroscópico. Es cierto que se deja un margen de seguridad, pero no podemos a veces estar seguros de que alguna célula pudiera haber escapado a ese control quirúrgico. Por lo tanto, para poder asegurar el éxito en la curación del tumor, pues se aceptan otros tratamientos y se dan otros tratamientos como pueden ser locales, radioterapia, o como pueden ser sistémicos como la inmunoterapia o la quimioterapia. La indicación nos la va a dar la anatomía patológica del tejido que nosotros obtengamos en esa intervención quirúrgica, basándonos en el riesgo de posibles recidivas posteriores. Hay veces que con la cirugía se está tan seguro de que no va a haber mayor problema que no se tiene que hacer ninguna actuación terapéutica adyuvante, es decir, después de la cirugía. Pero lo más habitual es que tratemos el cáncer de manera multidisciplinar para poder asegurar el éxito de los tratamientos. Una pregunta más. Hola, os llamo porque estoy, la verdad, un poco preocupada. Veréis, me han disminuido las defensas y por eso me han retrasado la quimio. ¿Alterará esto el resultado del tratamiento? Es que no me gustaría retroceder ni un solo paso. Elías. Bueno, pues esta pregunta también es muy frecuente. Lo que quiero transmitir es tranquilidad al paciente, porque al final, cuando se está administrando un tratamiento de quimioterapia, hay que contar siempre con que esto puede ocurrir. Todo tratamiento tiene que tener un equilibrio entre eficacia y tolerancia. Es decir, ese tratamiento tiene que ser eficaz, pero a la vez lo suficientemente bien tolerado por el paciente para que pueda administrarse. ¿Qué ocurre? Que uno de los efectos secundarios de la quimioterapia puede ser una bajada de leucocitos, lo que los pacientes llaman me han bajado las defensas. Bueno, cuando eso ocurre, paramos, dejamos descansar unos días, suben los leucocitos de nuevo, las defensas, y administramos. Un retraso puntual o incluso 2 como parte de todo el tratamiento no tiene por qué afectar negativamente al resultado final. Se cuenta con ello. Otra cosa ya es que, bueno, pues al final fuese retrasos continuos, pues habría que ver si cambiar el esquema o plantearse otra solución. Pero en principio no hay que estar preocupado, es algo que sucede de forma habitual y que ya se cuenta con ello. Seguimos, os voy a leer otra consulta real. Sufro neuropatía periférica. ¿Qué puedo hacer, Santiago? Bien, la neuropatía periférica es una condición que puede darse como efecto secundario a algunos tratamientos de quimioterapia. ¿En qué consiste? Consiste en la alteración de los nervios periféricos de las puntas de los dedos, de los pies y de las manos, fundamentalmente. Se traduce esto en algunos síntomas como pueden ser alteraciones en la sensibilidad, puede haber también problemas para hacer movimientos finos, por ejemplo, abrocharse un botón, sentir hormigueo, acorchamiento. Eso es la neuropatía periférica. El tratamiento no es absolutamente fácil. Hay pacientes en los cuales es transitoria esta circunstancia y otros se puede llegar a cronificar. Hay algunos tratamientos que puede administrar el oncólogo, el neurólogo, farmacológicos que pueden paliar estas circunstancias. Y luego también tenemos que tener en cuenta el no empeorar esa situación. Y eso lo tenemos en nuestra mano. Por ejemplo, dejando el tabaco, no tomando alcohol,
Ahora, cuando hay frío por la temporada de invierno, pues protegerse bien manos y pies del frío y luego evitar accidentes. Dado que tenemos una alteración de la sensibilidad, pues vamos a tener cuidado con los instrumentos incisopunzantes para no herirnos, o con la temperatura del agua que estemos manejando para no tener quemaduras, o como en los pies puede haber algún problema también de cómo estamos poniendo los pies, qué fuerza estamos dando, pues despejar los caminos por donde nos vamos a mover por casa para evitar tropiezos. En resumen, si se produce esta circunstancia, consultar con el oncólogo o incluso con el neurólogo para intentarlo paliar con algún tratamiento farmacológico también, aunque hay que decir que es una circunstancia importante y no siempre, por desgracia, solucionable al 100%. Nos ha quedado claro, Santiago. Vamos a escuchar ahora una nueva consulta de las que os llegan a diario. Hola, resulta que estoy recibiendo una inmunoterapia paliativa y no sé, ¿esto quiere decir que no hay solución, que es el final de la enfermedad? Pues bueno, esto es una pregunta también que nos hacen, eso es, con mucha frecuencia y que a mí siempre al paciente le quiero transmitir un mensaje, digamos, de cierta tranquilidad. El concepto paliativo suena mal, la verdad, suena pues a final y eso, ¿no? A paliar algo que no es solucionable. Realmente aquí hay que matizar. Es cierto que cuando no podemos curar la enfermedad oncológica porque esté en un estadio avanzado, ya no hablamos de un tratamiento con intención curativa, decimos un tratamiento con intención paliativa, ya sea inmunoterapia o quimioterapia. Pero eso no quiere decir que el tratamiento deje de ser eficaz. Puede ser eficaz y palía, en cierto modo, la enfermedad, la controla, hace que el paciente pueda convivir con la enfermedad. Y a día de hoy tenemos pacientes que llevan años con un tratamiento de inmunoterapia o con una terapia dirigida, que si bien tiene un carácter paliativo porque no podemos curar con rotundidad la enfermedad, sí podemos controlar y el paciente puede seguir haciendo vida relativamente normal durante tiempo indefinido. O sea que realmente no es final de enfermedad. Eso es lo que hay que aclarar muy bien para transmitir esa tranquilidad al paciente. Muchas gracias a los dos, Santiago Méndez, urólogo, y Elías López, oncólogo radioterapeuta, por habernos ayudado a hacer tan interesante este episodio. Todo muy real y muy auténtico, en el que hemos contado con fragmentos de vida vividos realmente en los canales de información del servicio de asesoramiento médico de la asociación, como el consultorio online o las consultas telefónicas a Infocáncer. Y a ti que nos escuchas, no olvides que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año en el teléfono 900 100 036 y en contralcáncer.es, donde encontrarás recursos, acompañamiento y orientación personalizada. Gracias por escuchar El Cáncer se habla. Si te ha gustado, nos encantaría que lo compartieras. Os esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.